El sol de Sonora es un martillo inclemente, una presencia física que golpea el asfalto y lo convierte en un espejo tembloroso. Para Javier Morales, el sol era simplemente el reloj que marcaba el inicio de su jornada. A sus 45 años, su vida estaba grabada en las arrugas que el desierto le había dibujado alrededor de los ojos. Cada mañana, a las 4 en punto, el ritual era el mismo. El uniforme impecable de Bimbo, azul y blanco, como una promesa de orden en un mundo caótico. El café cargado, amargo como sus pensamientos recientes, y el beso silencioso en la frente de Sofía, su hija de 10 años, cuyo sueño era tan frágil como su salud. 15 años, recorriendo la misma ruta por Caborca, un fantasma familiar que entregaba pan y pastelillos, un rostro conocido pero un nombre olvidado, el de la Bimbo. Era un hombre de silencios y rutinas, un engranaje invisible en la gran maquinaria del día a día, cuya existencia entera se había reducido a un único y desesperado propósito. La camioneta de reparto era su santuario y su celda. El olor a pan de caja y a azúcar procesada se mezclaba con el del vinilo caliente del tablero y el polvo fino que se colaba por cada rendija. Conocía cada bache, cada curva, cada espejismo en la carretera que serpenteaba entre pitayas y saguaros. Los dueños de las tienditas lo saludaban con un gesto de la cabeza, un «¿Qué onda, Javi?», que era más costumbre que pregunta. Él respondía con una media sonrisa, sus hombros siempre un poco encorvados por un peso que no eran las cajas de gansitos. Ese peso tenía nombre, leucemia, una palabra fea, clínica, que los doctores pronunciaban con una compasión ensayada. Un tratamiento experimental en Estados Unidos, decían. Una fortuna inalcanzable, un universo de distancia para un hombre que contaba cada peso y rezaba cada noche a un Dios que parecía haberse quedado sordo. La fe de Javier se estaba desmoronando, grano a grano, como la tierra seca del desierto. Se había criado en la creencia de que el trabajo duro y la honestidad eran su propia recompensa, un escudo moral contra las tentaciones del mundo. Pero ahora, esa creencia se sentía como una burla. ¿De qué servía una vida de rectitud si no podía comprarle a su hija un día más de vida? El rostro pálido de Sofía, su sonrisa valiente a pesar del cansancio que le empañaba los ojos, era un recordatorio constante de su impotencia. El bip rítmico de los monitores del hospital era el metrónomo de su desesperación, una cuenta regresiva que resonaba en sus oídos mucho después de haber dejado el hospital. La necesidad de salvarla se había convertido en un ácido que le corroía por dentro, disolviendo lentamente los principios que lo habían definido durante toda su vida. Ese martes era particularmente brutal. El calor era tan denso que parecía tener peso, aplastando el paisaje bajo una cúpula de aire vibrante. La última parada del día era una tiendita de abarrotes en las afueras de El Sázabe, un punto polvoriento en el mapa conocido más por las leyendas de polleros y narcos que por su comercio. Don Eladio, el anciano dueño, siempre lo esperaba con una Coca-Cola helada, un pequeño gesto de humanidad en medio de la nada. Pero ese día, la puerta estaba entreabierta, balanceándose perezosamente con la brisa caliente. Un silencio antinatural envolvía el lugar, roto solo por el zumbido insistente de una mosca solitaria. Javier sintió una punzada de inquietud, una fría corriente de aire en medio del infierno de la tarde. Empujó la puerta con la punta de la bota y el olor a muerte y a dinero lo golpeó como una pared. Don Eladio yacía detrás del mostrador, sus ojos vidriosos fijos en el techo desconchado, una expresión de sorpresa final tallada en su rostro. A su lado, dos grandes cajas de cartón se habían reventado al caer, su contenido desparramado por el suelo de baldosas rotas. No eran víveres ni mercancía, eran fajos y fajos de billetes, dólares y pesos mexicanos, perfectamente envueltos en plástico. Cientos de ellos. La mente de Javier, acostumbrada a contar cajas de mantecadas y pingüinos, luchaba por procesar la escena. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor salvaje contra el silencio sepulcral de la tienda. Se agachó, con un movimiento casi robótico, y sus dedos temblorosos rozaron un fajo de billetes de 500 pesos. Aquello no era un hallazgo afortunado, era una sentencia.
Era dinero manchado, dinero que olía a pólvora y a miedo. Instintivamente, sacó su teléfono. El procedimiento era claro, la única acción lógica para un hombre como él: llamar a la policía, reportar lo sucedido, alejarse del problema. Su pulgar se cernió sobre el icono verde de llamada, una puerta hacia la continuación de su vida ordenada y miserable. Pero entonces, la pantalla se iluminó, mostrando la foto que tenía de fondo de pantalla: Sofía, en el parque, antes de que la enfermedad le robara el color de las mejillas, con una sonrisa que era pura luz. En ese instante, el universo de Minmo me siento así. Javier se contrajo a esa imagen. El zumbido de la mosca se transformó en el bip de los monitores del hospital. Las sirenas imaginarias que comenzaban a sonar en su cabeza se ahogaron por el eco de la voz del doctor diciendo: no hay más opciones aquí. El bien y el mal, la ley y el pecado se volvieron conceptos abstractos, lujos que ya no podía permitirse. Miró el dinero en el suelo, una montaña de papel sucio que, sin embargo, brillaba con la promesa de la salvación. Luego volvió a mirarla. Foto. No era una elección entre lo correcto y lo incorrecto. Era una elección entre su alma y la vida de su hija. Y para un padre, esa nunca fue realmente una elección. En ese momento de claridad desesperada, Javier comprendió que Dios no le había enviado una prueba, sino una herramienta. El milagro no era el dinero, sino la oportunidad. Con un movimiento decidido, apagó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. Sus manos, que minutos antes temblaban, ahora se movían con una eficiencia febril. Levantó las cajas, pesadas por el destino que contenían, y las cargó hacia su camioneta, el logo sonriente del osito Bimbo pareciendo una mueca grotesca. Las escondió entre las torres de pan dulce, un tesoro maldito oculto en el corazón de lo cotidiano. Encendió el motor y, en lugar de seguir la ruta de regreso, giró el volante hacia el norte, hacia la frontera, acelerando hacia un nuevo infierno con la esperanza de encontrar un cielo para Sofía. Si la tensión de esta decisión ya te atrapó, si sientes el calor del desierto de Sonora y el peso de la elección de Javier, entonces apóyanos para seguir contando esta historia. No te cuesta nada y nos ayuda un montón. Dale like a este video y, más importante aún, suscríbete al canal para que no te pierdas ni un segundo de esta persecución implacable. Déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega la leyenda del hombre de la Bimbo. Ahora, sigamos con la huida. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, una belleza indiferente a la fealdad de los asuntos humanos. En un rancho discretamente fortificado en el corazón del desierto de Altar, un hombre conocido solo como el Alacrán observaba el atardecer a través de un ventanal blindado. No disfrutaba del paisaje, lo analizaba, lo medía, como un general estudia un mapa antes de la batalla. El silencio en su oficina era casi absoluto, roto apenas por el zumbido de un servidor que procesaba datos de vigilancia. Su teléfono vibró sobre la mesa de mezquite pulido. No lo miró. Sabía lo que significaba. Uno de sus puntos de recolección, una fachada insignificante regentada por un viejo prescindible, se había silenciado. La puntualidad era la sangre de su organización. Cualquier arritmia, por pequeña que fuera, era síntoma de una hemorragia. Con un gesto casi imperceptible de la mano, convocó a su lugarteniente, un hombre de cicatrices y ojos vacíos llamado Cuchillo. La orden fue escueta, un susurro gélido. Ve a ver qué mosca se paró en la leche. Mientras Javier conducía, cada kilómetro recorrido era una pequeña victoria y una nueva espiral de paranoia. El camión de Bimbo, su caparazón durante 15 años, se sentía ahora como una trampa mortal con ruedas. Cada coche que aparecía en el retrovisor era una posible amenaza, cada par de faros, un par de ojos persiguiéndolo en la creciente oscuridad. Aferraba el volante con los nudillos blancos, el sudor frío recorriéndole la espalda a pesar del calor sofocante. La imagen de Sofía era un mantra y una tortura. ¿Estaba haciendo lo correcto? La pregunta era un lujo que ya no podía permitirse. La moralidad había quedado atrás, en el suelo polvoriento de la tienda de Don Eladio,
junto a su vida anterior. Ahora solo existía el instinto de supervivencia, el impulso primario de un padre protegiendo a su cría. El dinero, escondido entre los pastelillos, no se sentía como una bendición, sino como un tumor maligno que había decidido implantarse en su vida. Los hombres de cuchillo no tardaron en llegar a la tiendita del Sázabe. Se movieron con la eficiencia de los lobos, sin emociones, solo propósito. Uno se quedó afuera, vigilando la carretera desierta, mientras Cuchillo y otro entraban. La escena les contó la historia al instante. El viejo en el suelo, muerto por causas naturales, un golpe de mala suerte que había abierto una ventana de oportunidad. El espacio vacío donde deberían estar las cajas. Cuchillo no maldijo ni mostró frustración. Sacó su teléfono y tomó fotos del lugar, del cuerpo, del polvo. Luego, con una calma aterradora, caminó hacia el refrigerador de las bebidas, sacó una botella de agua y se la bebió lentamente. «Busquen las cámaras de la gasolinera de la desviación», ordenó sin levantar la voz. «Quiero saber hasta quién pasó a comprar chicles en las últimas 6 horas. Quiero al fantasma que se llevó lo nuestro». El alacrán recibió las imágenes y la información en su tableta. Deslizó el dedo por la pantalla, observando la foto del camión de Bimbo que había cargado gasolina 40 minutos antes de la hora estimada de la muerte de Eladio. Amplió la imagen del conductor, un rostro anónimo, uno de esos hombres que existen en el fondo del paisaje, tan comunes que se vuelven invisibles. Una sonrisa casi imperceptible, delgada como el filo de una navaja, se dibujó en su rostro. La audacia del acto era casi admirable. Un insecto, un repartidor de pan, había decidido robarle al escorpión. No era por el dinero. 18 millones de pesos eran una cifra considerable, pero no paralizante. Era por el principio. Era la insolencia lo que no podía quedar impune. Tocó un icono en su pantalla y la foto de Javier Morales fue enviada a cientos de teléfonos a lo largo de todo Sonora, desde los halcones en motocicletas hasta los comandantes de la policía municipal en su nómina. El mensaje era simple: encuéntrenlo. La cacería había comenzado. Javier no sabía que su rostro ya era un trofeo codiciado en el inframundo digital. Su única preocupación en ese momento era el sonido que provenía del motor de su camión, un traqueteo metálico, un tosido seco que se convirtió en un estertor agónico. En medio de una carretera secundaria, rodeado por una oscuridad absoluta que solo las estrellas se atrevían a perforar, el motor murió. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Estaba varado. El pánico, helado y paralizante, amenazó con ahogarlo. Su plan tan simple y tan ingenuo se había hecho pedazos. El camión, su disfraz, era ahora un monumento a su estupidez, un faro que gritaba su ubicación. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Abrió las cajas, agarró una mochila y la llenó con tantos fajos de dólares como pudo. El resto del dinero, la mayor parte, tuvo que dejarlo. Cada segundo que pasaba allí era un riesgo mortal. Abandonó su vehículo, su trabajo, su vida, y se internó a pie en el desierto, un desierto que conocía, pero nunca como un fugitivo. La noche en el desierto es un universo diferente. Los sonidos se magnifican, las sombras danzan y el frío muerde los huesos. Javier caminó durante horas, guiado por un conocimiento de la tierra que llevaba en la sangre. Sabía qué senderos evitar, cómo leer las estrellas, dónde el terreno ofrecía cobertura, pero no era un hombre de campo, no era un sobreviviente nato, era un repartidor. Sus zapatos de trabajo se sentían como bloques de plomo y cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. La sed se convirtió en su principal torturador. Finalmente, al amanecer, divisó las luces tenues de un pequeño pueblo, apenas una mancha en la inmensidad. Allí vivía su primo, Mateo, un mecánico de buen corazón y manos manchadas de grasa. Era su única esperanza, un riesgo terrible que estaba obligado a tomar, arrastrando a su familia al abismo en el que él mismo había saltado. Mateo no hizo preguntas al principio. Vio el rostro de su primo, pálido y agrietado por el polvo y el miedo, y lo hizo pasar a su taller sin decir una palabra. Mientras Javier bebía agua con la desesperación de un moribundo, Mateo vio la mochila abultada
y la pistola de pánico en los ojos de su primo. «¿En qué chingados te metiste, Javi?», susurró, su voz una mezcla de terror y lealtad familiar. Javier le contó una versión editada de la historia, una versión que omitía la magnitud del robo y la identidad de sus dueños, pero Mateo no era tonto. Vivir en Sonora te enseñaba a leer entre líneas, a reconocer el olor del peligro. El miedo era palpable en el aire del taller, mezclándose con el aroma a gasolina y aceite quemado. A pesar del temblor en sus manos, Mateo asintió. «Tengo un bocho viejo en la parte de atrás. Nadie lo buscará. Te daré algo de gasolina y comida. Pero tienes que desaparecer, primo, ahora mismo». Mientras Mateo llenaba unos bidones con gasolina, Javier se permitió un momento de debilidad. El peso de su decisión lo aplastó. Su primo, un hombre bueno y trabajador, estaba ahora implicado. Era una mancha de veneno que se extendía, contaminando todo lo que tocaba. Le ofreció a Mateo un fajo de billetes, una fortuna para un mecánico de pueblo. Mateo lo miró con ojos tristes y negó con la cabeza. «Somos familia, Javi. Solo cuídate. Y que Dios te perdone porque esa gente no lo hará». Le entregó las llaves del Volkswagen Escarabajo, un coche destartalado pero anónimo, y le dio una última palmada en el hombro. Javier arrancó el motor del bocho. Su ronroneo, desigual un sonido celestial, comparado con el silencio de su camión abandonado. Al alejarse, vio a su primo en el espejo retrovisor, una silueta solitaria bajo la luz amarillenta del taller, ya una víctima colateral de una guerra que no era suya. A unos 80 kilómetros de distancia, Cuchillo y sus hombres encontraron el camión de Bimbo. Estaba exactamente donde el GPS de la empresa, hackeado hacía una hora, indicaba que se había detenido. Se acercaron con cautela, pero el vehículo estaba vacío, excepto por el tesoro que Javier se vio obligado a abandonar. Cuchillo inspeccionó el compartimento del motor, notando la manguera rota. Sonrió con desprecio. El destino, a veces, tenía un cruel sentido del humor. Informó a El Alacrán. La respuesta fue inmediata. «Recuperen el dinero, encuentren sus huellas. Quiero saber hacia dónde corrió la rata y visiten el pueblo más cercano. Pregunten por un repartidor de Bimbo asustado. Presionen. Alguien siempre habla». La red se estaba cerrando, sus hilos invisibles tirando desde todas direcciones, y Mateo, el buen primo, estaba justo en el centro de la telaraña. La persecución se ha vuelto personal y el cerco se cierra. Si estás sintiendo la adrenalina de la huida y el terror de ser cazado, haz que esta historia llegue a más gente. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte cómo termina esta cacería. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en la situación de Javier? ¿De qué ciudad nos acompañas en esta noche de suspense en el desierto de Sonora? Tu participación nos da la fuerza para seguir creando estas crónicas al borde del abismo. El Volkswagen traqueteaba por los caminos de tierra, un pequeño escarabajo de metal contra la inmensidad del paisaje rocoso. Javier conducía con una concentración febril, sus ojos escaneando no solo la carretera, sino el cielo, las colinas, cada sombra que se movía en la periferia. La breve sensación de alivio al dejar a Mateo se había evaporado, reemplazada por una ansiedad más profunda y astuta. Se estaba dando cuenta de que no bastaba con correr. Había que desaparecer, desvanecerse en el tejido mismo de la tierra. Comenzó a notar patrones que antes habría ignorado. Las camionetas pick-up, con vidrios polarizados que parecían aparecer con demasiada frecuencia. Los jóvenes en motocicletas parados en los cruces de caminos, sus teléfonos en mano, sus miradas demasiado fijas. No eran viajeros casuales, eran centinelas. Eran los ojos del escorpión y estaban por todas partes, observando, esperando. Su invisibilidad, el mayor activo de un hombre común, le había sido arrebatada. Ahora era la presa y el desierto entero era el coto de caza. La confirmación de sus peores miedos llegó en una polvorienta gasolinera a las afueras de Tubutama. Mientras llenaba el tanque, entró a la pequeña tienda para comprar agua y algo de comer. El hombre detrás del mostrador, un tipo viejo y curtido por el sol, apenas lo miró. Pero en la pantalla de su pequeño televisor, en el noticiero local, apareció una fotografía granulada. Era él,
la imagen de su credencial de empleado de Bimbo. El titular decía: conductor de reparto buscado para ser interrogado en conexión con un incidente violento en el Sázabe. Era una mentira, una cortina de humo, pero el mensaje era claro. Lo habían identificado, lo habían expuesto. Ya no era un ladrón anónimo, era Javier Morales, un hombre con una historia, una familia, un rostro que ahora estaba grabado en la mente de todos, desde los sicarios hasta el tendero más insignificante. El hombre del mostrador levantó la vista. Sus ojos se entrecerraron en un destello de reconocimiento. Javier dejó caer unas monedas sobre el mostrador y salió de allí, el corazón bombeando veneno en sus venas. No podía seguir en las carreteras. Cualquier camino pavimentado era un corredor que llevaba directamente a las fauces de sus perseguidores. Recordó las historias de su abuelo, historias de mineros y bandidos que se escondían en la Sierra El Pinacate, un laberinto de cañones y minas abandonadas, un lugar tan inhóspito que ni el gobierno se atrevía a adentrarse por completo. Allí había un lugar, apenas un recuerdo de su niñez, una comunidad de gambusinos y renegados que vivían según sus propias reglas en las ruinas de una vieja mina de cobre llamada La Milagrosa. Era una apuesta desesperada, un salto hacia lo desconocido, pero era la única opción que le quedaba. Giró el volante del bocho y enfiló hacia las montañas, abandonando la civilización por una tierra más antigua y esperaba más misericordiosa. El camino se volvió una cicatriz en la tierra y cada kilómetro lo alejaba más del hombre que alguna vez fue. Mientras Javier se adentraba en el territorio sin ley de la sierra, Cuchillo y sus hombres terminaban su trabajo en el pueblo de Mateo. No les llevó mucho tiempo. Un vecino asustado, un par de billetes de 500 pesos y la dirección del taller mecánico aparecieron como por arte de magia. Llegaron sin hacer ruido, sus camionetas bloqueando silenciosamente las salidas de la calle. Mateo estaba bajo un Ford viejo, tratando de ahogar su miedo en el trabajo, cuando la sombra de las botas de Cuchillo cubrió la luz. El terror que sintió fue puro y primordial. Intentó mentir, negar, decir que no había visto a su primo en meses, pero sus ojos lo traicionaron. Cuchillo no perdió el tiempo en amenazas. La violencia fue rápida, metódica y brutalmente eficiente. Querían un nombre, un destino, una dirección. Mateo, un hombre bueno atrapado en una pesadilla, aguantó todo lo que pudo, su lealtad familiar un escudo inútil contra un dolor inimaginable. En su último aliento, Mateo no les dio nada. Su silencio fue su único y último acto de desafío, un pequeño jódete a los monstruos que habían invadido su vida. Cuchillo, frustrado pero impasible, le hizo una señal a uno de sus hombres. Un solo disparo resonó en el taller, ahogado por el ruido de un motor lejano. Dejaron el cuerpo de Mateo como un mensaje, una advertencia brutal para cualquiera que considerara ayudar al fugitivo. La noticia de su muerte se difundiría como un virus por la región, envenenando cualquier pozo de posible ayuda para Javier. Cuchillo informó a el alacrán del callejón sin salida. Del otro lado de la línea, el silencio fue largo y ominoso. Cuando el alacrán habló, su voz era más fría que nunca. La lealtad familiar es conmovedora, dijo con un sarcasmo venenoso. Bien, si la rata no viene a nosotros, entonces llevaremos la guerra a su madriguera. Averigüen dónde está su familia. La comunidad de La Milagrosa era un puñado de chozas de lámina y adobe aferradas a la ladera de una montaña, como percebes en una roca. El aire olía a pólvora de la minería artesanal y a una feroz independencia. Javier fue recibido no con hospitalidad, sino con rifles oxidados y miradas de acero. Una mujer mayor, de rostro surcado como un mapa y ojos negros y brillantes, se adelantó. Era Elena, la matriarca no oficial del lugar. Su voz era áspera como la grava bajo sus pies. ¿Qué buscas aquí, hombre de la ciudad? Aquí solo hay piedras y problemas. Ya tenemos suficientes de ambos. Javier, exhausto y al límite de sus fuerzas, sabía que las súplicas no servirían. Esta gente respetaba la fuerza y la verdad cruda. Le dijo quién era y, más importante, a quién le había robado. No mencionó la razón, solo el nombre que todos en la región temían: los Escorpiones de Altar. La mención del nombre del cártel cambió la
Atmósfera. El miedo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con un viejo y ardiente odio. Los escorpiones habían envenenado sus tierras, extorsionado a su gente y desaparecido a más de uno de sus hijos. Elena lo estudió durante un largo rato, su mirada penetrando más allá del polvo y el cansancio, buscando la verdad en el fondo de sus ojos. Robarle al diablo no te convierte en un santo, espetó. Te convierte en un tonto con suerte. Suerte que está a punto de acabarse. Sin embargo, vio algo en Javier, la desesperación de un hombre acorralado, la misma que sentía su comunidad. Puedes quedarte, decidió finalmente, su voz cortante. Te daremos comida y agua, pero el problema que trajiste contigo es tuyo para enfrentarlo. No moriremos por ti. No era una bienvenida, pero era un respiro, un precario santuario en el corazón del territorio enemigo. En el hospital de Caborca, a cientos de kilómetros de distancia, Laura Morales le leía un cuento a Sofía. La habitación era estéril, un blanco, monótono que intentaba simular paz. La tranquilidad fue rota por la entrada de dos hombres. No vestían como matones, llevaban trajes baratos y portapapeles, haciéndose pasar por administradores del hospital o trabajadores sociales. Su cortesía era más escalofriante que cualquier amenaza abierta. «Señora Morales», dijo uno de ellos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «traemos un pequeño regalo para la paciente, de parte de un benefactor anónimo que desea su pronta recuperación». Laura sintió un escalofrío. Antes de que pudiera negarse, el segundo hombre ya había colocado una pequeña caja de regalos sobre la mesita de noche de Sofía. Hicieron una reverencia casi burlona y se fueron tan silenciosamente como llegaron. Laura, con el corazón martilleándole en la garganta, se acercó a la caja. Sus manos temblaban mientras deshacía el lazo. Dentro, sobre un lecho de seda negra, había un juguete, un escorpión negro, detallado y realista, sus pinzas abiertas y su aguijón curvado, listo para atacar. Era una declaración, una firma. No había nota, no era necesaria. Era un mensaje directo al corazón de su familia, una promesa de lo que vendría. Tomaron el símbolo de su organización y lo colocaron en la cama de una niña enferma, profanando el único lugar seguro que les quedaba en el mundo. El aire pareció escaparse de los pulmones de Laura. El miedo que había sentido hasta ahora era una sombra pálida comparado con el terror visceral que la invadió en ese momento. Sofía, demasiado débil para entender, miraba el juguete con curiosidad infantil. «¿Qué es, mami, un bichito?» Esa noche, Javier encontró un rincón en un viejo almacén de herramientas en La Milagrosa. El frío de la montaña se filtraba por las paredes de lámina, pero era el frío de su alma lo que lo hacía temblar. Su teléfono, un modelo desechable que Mateo le había dado, vibró. Era un número desconocido. Contestó con un nudo en el estómago. La voz de su esposa, Laura, era un susurro ahogado por el pánico, apenas audible. Le contó lo de los hombres, el regalo, el escorpión negro en la cama de su hija. Cada palabra fue un clavo martillado en el ataúd de la esperanza de Javier. El dinero, la huida, su propia supervivencia, todo se volvió insignificante. Habían cruzado la única línea que importaba. Habían llegado a Sofía. El miedo que lo había impulsado durante días se transmutó en algo diferente, algo mucho más peligroso. Se convirtió en rabia, una rabia fría, pura y absoluta. La cacería había cambiado. Ya no era la presa. Ahora él también era un cazador. La rabia de Javier no fue una explosión caliente, sino una implosión helada. Se sentó en la oscuridad del almacén de La Milagrosa, el teléfono aún caliente en su mano, y sintió cómo el miedo se cristalizaba en su interior, convirtiéndose en algo duro e inquebrantable. Un propósito. Correr ya no era una opción. Habían llevado la guerra a su hija, y en esa guerra, el campo de batalla sería elegido por él. Conocía esta montaña como la palma de su mano. La había explorado de niño, jugando en los túneles prohibidos de la mina abandonada, aprendiendo sus secretos, sus atajos y sus trampas mortales. Los escorpiones tenían armas, tecnología y números, pero él tenía algo más valioso: el conocimiento íntimo del terreno. Por primera vez desde que tomó el dinero, no se sintió como una víctima.
Se sintió como un arma, esperando el momento adecuado para ser disparada. El repartidor de pan había muerto en esa llamada. Lo que quedaba era un padre con nada que perder. A la mañana siguiente buscó a Elena. La encontró partiendo leña, cada golpe del hacha preciso y sin esfuerzo. Le expuso su plan, no como una súplica, sino como una declaración de intenciones. No le pidió que lucharan por él, sabía que era demasiado. Le pidió herramientas, conocimiento y una oportunidad. Quería usar la vieja mina como una trampa. Le habló de los túneles inestables, de los pozos de ventilación que actuaban como trampas de sonido, de las galerías que podían ser selladas con una explosión controlada. Elena lo escuchó en silencio, sus ojos negros evaluándolo. Vio el cambio en él, la determinación de acero que había reemplazado al pánico. Odiaba al cártel con una pasión forjada durante décadas de pérdidas. Ayudar a este forastero no era solo ayudarlo a él, era escupir en la cara de sus opresores. La mina se ha tragado a muchos hombres buenos, dijo finalmente. Esperemos que tenga apetito por los malos, te daremos lo que necesites. Los siguientes 2 días fueron una febril carrera contra el tiempo. Con la ayuda de un par de mineros viejos y desconfiados que Elena designó, Javier se convirtió en una sombra dentro de la montaña. No estaban preparando una defensa, sino una emboscada asimétrica. Colocaron cargas de dinamita robada en puntos estructurales clave conectadas a detonadores improvisados. Bloquearon ciertos túneles para crear callejones sin salida. Estudiaron las corrientes de aire para saber cómo se propagaría el sonido y el polvo. Javier no era un soldado, pero aprendió rápido, impulsado por una claridad que solo la desesperación más pura puede otorgar. Cada viga que debilitaba, cada cable que conectaba, era un paso más para proteger a Sofía. Estaba convirtiendo sus recuerdos de la infancia en un arma, transformando un patio de juegos olvidado en una tumba cuidadosamente diseñada para sus enemigos. El plan necesitaba un cebo. La noche del tercer día, Javier usó el teléfono desechable para hacer una llamada a una tía lejana en Mexicali, sabiendo que la línea estaría intervenida. Lloró, actuó como un hombre roto, dijo que estaba atrapado cerca de La Milagrosa, que intentaría cruzar la frontera a pie por una vieja ruta de contrabando al amanecer. Suplicó ayuda, pintando el retrato de un hombre desesperado y sin opciones. Fue su mejor actuación, una mentira creíble construida sobre la verdad de su terror. Colgó y aplastó el teléfono bajo una roca. La trampa estaba puesta. Ahora solo quedaba esperar, agazapado en la oscuridad de la mina, rezando para que la arrogancia de sus perseguidores fuera tan grande como él imaginaba. El silencio de la montaña se hizo denso, expectante, como el aire antes de una tormenta violenta. Cuchillo recibió la información de la llamada interceptada con una sonrisa de depredador. La rata, finalmente, había cometido un error. Movilizó a su mejor equipo, 6 hombres, exmilitares como él, entrenados en rastreo y combate en terrenos difíciles. No esperaban una pelea, sino una ejecución. La idea de que un simple panadero pudiera ofrecer resistencia era ridícula. Para ellos, era una simple operación de limpieza antes de regresar a la base. Llegaron a las estribaciones de la sierra al amparo de la oscuridad, moviéndose con una eficiencia silenciosa. Las ruinas de La Milagrosa se alzaban contra el cielo estrellado como el esqueleto de una bestia prehistórica. Entraron en la boca principal de la mina, sus linternas tácticas cortando la oscuridad, confiados en que su presa estaba acorralada y aterrorizada en algún rincón. No sabían que no estaban entrando en una jaula, sino en el intestino de un monstruo que el propio Javier había despertado. El juego comenzó. Javier, observando desde una grieta en la roca muy por encima de ellos, esperó a que el equipo completo estuviera dentro del túnel principal. Presionó el primer detonador. La explosión no fue enorme, pero sí estratégicamente perfecta. Hizo que la entrada de la mina colapsara, sellándolos dentro, sumergiéndolos en una oscuridad absoluta y un silencio ensordecedor lleno de polvo. El pánico, incluso para hombres entrenados, es una reacción instintiva a la pérdida súbita de la visión y la libertad. Sus linternas se encendieron, sus rayos de luz danzando frenéticamente, revelando solo nubes de polvo y roca.
Cuchillo rápidamente restableció el orden, gritando a sus hombres que se calmaran y avanzaran. Pero la ventaja psicológica se había perdido. Ya no eran los cazadores. Eran intrusos atrapados en el laberinto de otra persona. El miedo, frío y reptante, comenzó a filtrarse en sus filas. Comenzó el juego del gato y el ratón. Javier se movía por los túneles superiores, los pasadizos secretos que solo los niños y los mineros desesperados conocían. Hacía ruidos, arrojaba piedras en galerías distantes, usando la acústica de la mina para desorientarlos, para separarlos. Los sicarios, frustrados y nerviosos, se dividieron en equipos más pequeños para cubrir más terreno. Un error fatal que Javier había anticipado. El primer equipo de 2 hombres fue guiado hacia un túnel con un suelo falso, un viejo pozo de prospección cubierto con tablas podridas. Sus gritos, mientras caían en la oscuridad, resonaron por toda la mina antes de ser abruptamente silenciados. El terror se multiplicó. Ahora no solo estaban atrapados, sino que estaban siendo cazados uno por uno. La presa se había convertido en un fantasma, un espíritu vengativo de la propia montaña. Cuchillo se dio cuenta de que lo habían subestimado gravemente. Este no era el trabajo de un panadero asustado. Era una trampa elaborada, ejecutada con una precisión escalofriante. Manteniendo a sus 2 hombres restantes cerca, avanzó con una nueva cautela. Pero Javier ya estaba un paso por delante. Conocía el destino de Cuchillo. Lo guió con sonidos sutiles hacia una cámara de procesamiento de mineral más grande, un espacio abierto lleno de maquinaria oxidada y sombras profundas. Cuando Cuchillo y sus hombres entraron, Javier activó su segunda trampa, una red de viejos cables de acero que, al soltarse, derribaron una pasarela metálica sobre los 2 sicarios, aplastándolos bajo toneladas de hierro oxidado. Cuchillo logró saltar hacia atrás en el último segundo, quedando solo, su rifle levantado, jadeando en la oscuridad, ahora silenciosa. Solo quedaban ellos 2. Javier descendió de su escondite sin hacer ruido. No llevaba un arma de fuego, solo una pesada llave de tuercas que había encontrado en el taller. El enfrentamiento final no fue un tiroteo cinematográfico, sino una pelea brutal y desesperada entre 2 hombres en la oscuridad. Cuchillo, el soldado entrenado, era más fuerte y más hábil, pero Javier luchaba con la furia de un animal protegiendo a su cría. Usó el entorno, arrojando polvo a los ojos de Cuchillo, haciéndolo tropezar con escombros. Fue una danza caótica de sombras y dolor. Finalmente, en un acto de pura desesperación, Javier logró golpear la rodilla de Cuchillo con la llave de tuercas, haciéndolo caer con un aullido de dolor. Se abalanzó sobre él, el metal frío contra la garganta del sicario. Por un momento, vio el rostro de Mateo, el escorpión en la cama de Sofía, y todo su ser le gritó que terminara el trabajo. Pero la muerte de Cuchillo no garantizaría la seguridad de su familia. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Javier cambió de táctica. Se acabó, jadeó, su voz apenas un susurro ronco. El alacrán no sabe dónde estoy exactamente, solo en Mirinones, esta sierra, y no sabe dónde está todo el dinero. Hizo su oferta no como un ruego, sino como un negocio. Te diré dónde está la mayor parte del dinero. Te lo llevas, le dices a tu jefe que estoy muerto, que me perdí en el derrumbe. A cambio, mi familia desaparece de tu radar, para siempre. Si algo les pasa, si tan solo un pelo de sus cabezas es tocado, el resto del dinero y cada detalle que sé de las operaciones de tu jefe irán a parar a manos de sus rivales. Y tú y yo sabemos que tiene muchos. Era una apuesta, un farol basado en la codicia y el instinto de autoconservación que Javier esperaba que su enemigo poseyera. Cuchillo, inmovilizado y con un dolor agudo en la pierna, lo miró desde el suelo. Vio la verdad en los ojos de Javier. La misión había sido un desastre costoso, con la pérdida de 5 de sus mejores hombres. Volver con las manos vacías sería una sentencia de muerte. Volver con la mayor parte del dinero y una historia creíble sobre la muerte del ladrón. Por otro lado, era una salida. Podía salvar su propio pellejo y quizás quedarse con una parte del botín. El honor entre ladrones es una mercancía flexible. Habla, gruñó Cuchillo,
una palabra que era a la vez una orden y una rendición. Javier le dio las coordenadas de un lugar a kilómetros de distancia donde había escondido la mochila con los dólares. Le quitó el radio y las armas a cuchillo y se desvaneció de nuevo en la oscuridad de la mina, dejándolo vivir, no por piedad, sino porque un lugarteniente vivo que confirmara su muerte valía más que un cadáver. Javier sobrevivió, pero el hombre que salió de esa mina no era el mismo que había entrado. Estaba magullado, ensangrentado, y su alma estaba cargada con el peso de los hombres que había matado indirectamente y de la vida que había destrozado. El precio de la supervivencia fue absoluto. Perdió su nombre, su hogar, el derecho a caminar bajo el sol en la tierra que lo vio nacer. El fantasma de su primo Mateo lo perseguiría por el resto de sus días, un recordatorio constante del rastro de destrucción que había dejado. Era un exiliado, un fantasma, un hombre sin identidad, condenado a vivir en las sombras para que su familia pudiera vivir en la luz. Había ganado su guerra privada, pero al hacerlo, había aniquilado su propio mundo, sacrificando todo lo que era por la única cosa que amaba. Meses después, en una pequeña y tranquila ciudad en Oregon, Estados Unidos, la lluvia caía suavemente sobre el techo de una casa modesta. Dentro, Laura preparaba la cena, mientras Sofía, con el cabello creciendo de nuevo y el color de vuelta en sus mejillas, hacía sus deberes en la mesa de la cocina. Su tratamiento, pagado en su totalidad por un benefactor anónimo, estaba funcionando. Estaban a salvo, viviendo una vida tranquila y anónima, aunque siempre con una sombra de tristeza por el esposo y padre que habían perdido. No sabían que él no estaba perdido en absoluto. A un par de cuadras de distancia, un hombre con una gorra de béisbol calada observaba desde la ventana de su pequeño apartamento alquilado. Trabajaba de lavaplatos en un restaurante local, enviando casi todo su sueldo a una cuenta que su esposa podía acceder. Veía a su hija ir a la escuela, la veía reír en el parque. Era su guardián silencioso, su protector invisible, un padre cuyo amor se manifestaba en la distancia que mantenía. Era el último y más doloroso precio a pagar. De vuelta en Sonora, en las cantinas y en los rincones oscuros de los pueblos, una leyenda comenzó a susurrarse. No tenía un nombre claro, solo apodos: el panadero, el fantasma de la Bimbo, el hombre que desapareció. Hablaban de un repartidor común y corriente que le robó al cártel más temido y de alguna manera se desvaneció en el desierto, llevándose consigo una fortuna y dejando tras de sí un rastro de sicarios muertos. La historia se contaba con una mezcla de miedo y una secreta admiración. Se convirtió en un cuento con moraleja para los criminales y en un mito improbable para la gente común. La prueba de que incluso el hombre más invisible, cuando es empujado al límite por amor, puede enfrentarse al diablo en su propio infierno y salir del otro lado, aunque sea como un fantasma condenado a vagar para siempre.